Capítulo 2. Allí uno. En el interior del almacén era como una fachada. Ruinoso, sucio, triste, pero mucho más oscuro. Tanto que, al entrar la luz del sol, les pareció de momento que habían penetrado en una caverna. Pero al cabo de unos instantes se dieron cuenta de que era solo una pequeña entrada, que debió de haber estado pensada en otro tiempo para que una recepcionista les preguntara qué deseaban. El silencio era total. Dentro, al otro lado de la pared, no se oían voces de mendigos borrachos, no siquiera el aleteo de pájaros que se hubieran refugiado en la ruina. Eso, al menos, era tranquilizador. Cuando se acostumbraron a la oscuridad, vieron brillar luz que se colaba por todas las rendijas de los tabiques carcomidos y enseguida encontraron la puerta que daba a la nave. Una puerta que aún conservaba el picaporte y que cedió suavemente en cuanto la empujaron. Delante de ellos, la oscuridad era absoluta. La luz que había visto brillar a través de las rendijas había desaparecido. Se volvieron el uno al otro, pero no podían verse, de modo que tendieron las manos hasta encontrarse y permanecieron agarrados sin saber qué hacer. Igual podían estar en el umbral de una cueva que los llevaría cada vez más abajo, hasta las profundidades de la tierra, que en lo más alto de una montaña frente a la oscuridad del espacio. El aire era seco y no olía a nada, ni a polvo viejo, ni a podredumbre, ni a suciedad, como habían supuesto. No hacía ni frío ni calor. Lo único que percibían era el temblor de la mano sudada del otro y el sonido de su respiración, cada vez más rápida. «Vámonos de aquí», susurró Pablo. «Espera», contestó Thalía, también en un murmullo. Unas lucecitas apenas visibles habían empezado a encenderse frente a ellos, a sus pies. Eran diminutas y brillaban suavemente con un color azul violeta, como el de las luces que se ven a veces en los aeropuertos por la noche. Estaban dispuestas en dos líneas paralelas que marcaban una especie de camino negro en el centro de la oscuridad. No se veía el final. «Vamos», urgió Thalía, «antes de que se apaguen». «Yo no voy. No estoy tan loco». «Eres una gallina. ¿No quieres hacer algo para que vuelva tu amigo?» «Amigos hay muchos», contestó Pablo de mala gana. «Madres, no». Thalía se soltó del chico y dio un paso adelante. Las luces aumentaron de intensidad, de manera que ahora podía verse las manos a la altura del pecho. Dio otro paso y, sin volverse, preguntó: «¿Vienes?» «Espérame», contestó Pablo, que acababa de decidir que le daba más miedo quedarse solo allí en la oscuridad que acompañar a Thalía a lo desconocido. Juntos de nuevo, siguieron, avanzando por el camino que marcaban las luces y que parecía no tener fin. Sus pasos no sonaban en el perfecto silencio, como si sus zapatillas de deporte se posaran sobre un corredor enmotecado de terciopelo negro. «No hay nada detrás de nosotros», susurró Pablo con voz temblorosa. «Se han apagado las luces que quedaban detrás, como si no hubiera nada». «No mires hacia atrás», dijo Thalía firmemente. «¿Y cómo vamos a salir?» Thalía no contestó. Acababa de ver que las luces que los guiaban se estaban acabando para dar paso a una especie de barra luminosa del mismo color que cruzaba su camino transversalmente en cuanto llegaron a la barra, y Thalía, adelantando el pie, la pisó.
apareció un círculo de luz azul frente a ellos, como si se hubiera encendido un reflector de teatro en el techo. ¿Y ahora?, preguntó Pablo. Thalía señaló la luz con el dedo y avanzaron hasta colocarse debajo del foso invisible. Entonces sintieron una vibración muy ligera, como si algo se estuviera poniendo en marcha a su alrededor. Y de pronto un tirón en el estómago, como cuando se sube o se baja muy rápido en un ascensor o en una montaña rusa, pero un tirón suave y extraño, que no les daba ninguna pista sobre la dirección del movimiento. Al cabo de unos segundos, cesó la vibración y volvió el silencio. A su alrededor, la negrura seguía siendo impenetrable, como si se hubieran vuelto ciegos. «Habéis venido a buscar», se oyó una voz a sus espaldas. Ambos se giraron, asustados, buscando la fuente del sonido. Una luz perlada en forma de lágrima gigante, tan grande como Pablo, se acercaba a ellos aliviando la oscuridad. Poco a poco, dentro de la luz, fueron distinguiendo los contornos de un ser humano, hasta que se detuvo a unos metros de ellos. Y, de pronto, el foco azul que los había iluminado hasta ese momento se apagó. «¿Qué buscáis aquí?». La voz era agradable, pero neutra. No se podía decir si era femenina o masculina, como tampoco se distinguía por sus rasgos si la persona que les hablaba era hombre o mujer. «Hablad sin temor». Thalía quería explicar lo que buscaba, pero no sabía cómo decirlo, así que esperó unos instantes a que hablara Pablo. Como no se decidía, acabó por darle un ligero empujón, mientras trataba de animarlo con los ojos. «Buscamos», empezó el muchacho, sintiéndose totalmente estúpido al decirlo. «Palabras». «Nuestras palabras», corrigió Thalía. «Palabras terribles. Si han sido pronunciadas, están aquí. Aquí las conservamos. Seguidnos». Thalía y Pablo vieron con asombro que la luz que envolvía a su interlocutor aumentaba de intensidad y desdoblaba hasta que eran dos las personas que estaban frente a ellos. «¿Quiénes sois?», preguntó Pablo, totalmente perplejo. «¿Sois ángeles?», balbuceó Thalía. «Nosotros somos», dijo una voz doble. De improviso las caras y los cuerpos que estaban viendo de frente, aunque difuminados por la niebla de luz, se disolvieron para dar paso a las espaldas de aquellos seres que ya se alejaban en direcciones distintas. «¿No podemos estar juntos?», preguntó Thalía, en respuesta a una angustiosa mirada de Pablo. «No es posible», contestaron las dos voces. Se miraron por última vez y, cada uno, siguiendo su luz, se separaron y se internaron en las tinieblas. Aquí 5. Apenas llegado al descansillo de su casa, cuando aún estaba buscando las llaves, empezó a sonar el teléfono. Tuvo que tirar el maletín al suelo para tener las manos libres, abrir las dos cerraduras y salir galopando por el pasillo para cogerlo, antes de que dejara de sonar. Podía ser Ana, podía ser Thalía. Era fundamental que llegara a tiempo. Se golpeó la espinilla contra la pata curvada de la consola que tanto le gustaba a Ana, y tuvo que reprimir una palabrota al descolgar. «Diga». «Hablo con la casa de Natalia Castro Díaz». Era una voz femenina desconocida que, sin saber por qué, le erizó todo el vello del cuerpo. Supo, sin que nadie se lo dijera, que algo terrible acababa de sucederle a Thalía. «Soy su padre, Miguel Castro».
Mire, señor Castro, siento decírselo, ha habido un accidente. ¿Un accidente?, preguntó con la boca repentinamente seca. ¿Dónde? Le llamo del hospital provincial. Tenemos aquí a su hija Natalia. Sería mejor que viniera cuanto antes. ¿Qué le ha pasado? ¿Cómo está? No sé decirle, señor Castro. Lo único que sé es que ha habido un accidente de tráfico. Un tranvía y un camión, al parecer. Han ingresado a mucha gente. Pero, ¿qué le pasa a Talía? No lo sé. Yo solo informo a los familiares. En cuanto venga, podrá hablar con uno de los médicos. Gracias. Salgo para allá. Colgó como en trance. Se sentó en la silla de al lado del teléfono y, sin que viniera a cuento, se preguntó por qué había dado las gracias. ¿Cómo era posible que cuando se le estaba diciendo que su hija estaba en el hospital después de un accidente de tráfico, aún funcionaran todos los resortes de la cortesía social, y uno diera las gracias por recibir esa noticia? Se levantó sobre piernas inseguras y garabateó una nota que dejó sobre la mesa de la cocina. Talía ha tenido un accidente. Está en el hospital provincial. Venid en cuanto podáis. Ya en la puerta del piso, se volvió como si alguien le hubiera llamado. Fue a la cocina y añadió: Os quiero. Allí, dos. De pronto la oscuridad se trizó, como si un enorme cristal negro se hubiera hecho añicos frente a ella. Y Talía se encontró conteniendo la respiración en medio de un lugar tan inmenso y tan deslumbrantemente iluminado que tuvo que cerrar los ojos, tapárselos con las manos y dejar que su vista se fuera acomodando poco a poco al cambio de luz. Cuando pudo abrirlos de nuevo, vio que ella y su acompañante estaban suspendidos en el aire frente a una especie de sala, tan grande que no podía ver el fin, cuyas paredes estaban revestidas de cristal o de un plástico transparente que brillaba de un modo intolerable. Mirando a derecha e izquierda, se dio cuenta de que las paredes no eran placas lisas, sino que parecían estar hechas de fundas de CDs, como una colección de discos de todas las obras del mundo, y lo que brillaba así eran los estrechos lomos de las fundas. Cuando reunió el valor suficiente, miró hacia abajo y se dio cuenta de que la sala seguía hasta donde abarcaba la vista por debajo de sus pies. Estos aparentemente se apoyaban en el vacío, aunque ella sentía algo sólido bajo las plantas. La sala continuaba también hacia arriba, hasta que las paredes parecían encontrarse en la distancia como las vías del tren. Volvió a cerrar los ojos, asustada, con la sensación de que si seguía mirando, acabaría mareándose y cayendo al vacío. «Tengo miedo», susurró. «¿De un archivo?», preguntó en tono neutro su acompañante. «De caerme. Aquí no hay suelo». «Hay suelo donde pone los pies. Eso basta». Su guía echó a andar delante de ella. En la oscuridad, su figura había sido luminosa. Ahora, bajo la luz cegadora de aquella sala, parecía una persona normal, aunque era imposible saber si era hombre o mujer. Alta, de cráneo afeitado, iba vestida con una túnica que le llegaba hasta los pies, y era de un color tan similar al de la sala que a veces solo se veía su cabeza, y Talía sentía un escalofrío de miedo cuando le parecía que estaba siguiendo a una cabeza flotante. Al cabo de unos cuantos pasos, empezó a sentirse mejor. Era verdad que siempre había suelo donde ella ponía el pie, pero era aterrador no verlo. Por eso cerraba los ojos cada vez que tenía que avanzar un paso, y solo los abría cuando estaba quieta. Su guía no parecía impaciente. No le metía prisas mientras ella se iba acostumbrando. Después de un rato decidió que la única manera de seguir avanzando sin que el terror la paralizara era no mirarse los pies.
hacer como si caminara por un lugar conocido, de suelo liso. El truco funcionó, y así pudo dedicarse de nuevo a mirar y a pensar en lo que le estaba sucediendo. ¿Qué es todo esto?, preguntó Thalía por fin, después de darle muchas vueltas a si debía hacerlo o no. Palabras, palabras pronunciadas para dañar, palabras terribles, coléricas, venenosas, como prefieras llamarlas. El misterioso acompañante se detuvo en un punto. Sacó de las cajitas pequeña, transparente, casi como la de los mini CDs, y la sostuvo entre los dedos frente a los ojos de Thalía. Dentro de la cajita plana se movían perezosamente unos puntos brillantes, como insectos diminutos hechos de piedras preciosas. ¿Las ves? Ahí están, vivas, activas, despiertas. ¿Esas son palabras?, preguntó Thalía, fascinada por el movimiento y el color. ¿Tan bonitas? Las palabras humanas, aunque imperfectas, son siempre hermosas, Thalía. ¿Y por qué duelen tanto? Por lo que hacéis con ellas. Un cuchillo también puede ser hermoso. Depende de ti si lo usas para cortar una hogaza de pan o una garganta. En un caso te ayuda a vivir, en el otro te mata. ¿Y están siempre ahí? Algunas están siempre, otras se van desactivando hasta que desaparecen. Mira, estas aún están vivas. Pasó la yema de los dedos suavemente por la cajita, casi como hacen los ciegos al leer. Estas no desaparecerán jamás. No tienen plazo de desactivación. No lo entiendo. ¿Entiendes fecha de caducidad? ¿Como los yogures? De repente, sentí unas ganas tremendas de reírse. Algo así. Hay algunas cuyo efecto se acaba, pasado el tiempo. Otras no caducan jamás. ¿Y las mías?, preguntó ahora, sintiendo de nuevo la presión en la garganta. Veremos. Siguieron caminando durante un tiempo infinito por aquella sala llena de palabras, hermosas y terribles, hasta que Thalía sintió que la cabeza le iba a estallar. Se apoyó contra la pared, mareada, apretándose las sienes. «Me duele mucho», susurró. Su guía se volvió hacia ella con unas gafas oscuras en las manos. «Póntelas, ayudan, aunque cambian lo que ves». Thalía se puso las gafas, que parecían metálicas, pero no pesaban apenas, y de repente la sala se transformó en una especie de biblioteca antigua, bañada en una luz rojizo dorada, como la del sol cuando estaba a punto de hacerse de noche. Las resplandecientes cajitas se habían convertido en lomos de libros viejos, con símbolos dorados sobre cubiertas marrón, granate y verde oscuro. ¿Mejor? Thalía asintió con la cabeza. Ella había estado en bibliotecas como esa, desde que su madre, 2 años atrás, había decidido ponerse de nuevo a hacer la tesis doctoral que había abandonado al nacer Diego. Le había llevado a algunas bibliotecas a recoger libros o a hacer pedidos. El lugar le resultaba ahora más agradable, porque le recordaba a ella, pero a la vez le daba mucho más pena, porque también le recordaba las primeras discusiones de sus padres, cuando él había empezado a meterse con su sabiduría y la pérdida de tiempo, y él, ¿todo para qué? Thalía, tus palabras, dijo la guía. Levantó la vista que, sin darse cuenta, había estado dirigiendo hacia abajo, hacia un suelo de parquet de madera encerado, de color miel. Su guía
otra vez ligeramente luminoso, como si tuviera una bombilla adentro, le estaba tendiendo un librito pequeño, del mismo estilo de los de poesía que su madre estudiaba. Las palabras que antes eran bichitos pintados de rojo en una lengua desconocida para ella. ¿Son las palabras que caducan?, preguntó en voz baja, con miedo a la respuesta. Sí, en 5 años de tu tiempo, tu madre las habrá olvidado, o no le causarán dolor al recordarlas. ¿5 años? Dentro de 5 años, ella tendría 17. ¿Cómo iba a aguantar 5 años sabiendo que esas palabras estarían para siempre entre su madre y ella? Incluso sabiendo que, antes o después, desaparecerían. 5 años era una eternidad. ¿Se iba a pasar todo ese tiempo sin poder abrazarla, o notando que su madre recordaba lo que ella había dicho y trataba de olvidar? Es demasiado tiempo. No se puede hacer nada para... No sabía cómo decirlo. ¿Las palabras se mataban? ¿Se borraban? ¿Se desactivaban? ¿Quieres conocer el efecto de tus palabras? La pregunta había sido hecha en el mismo tono neutro que todo lo que había dicho su guía hasta el momento. Pero, de algún modo, Thalía tuvo la sensación de que era una pregunta importante, de que de su respuesta dependería el resultado final. Sí, contestó. Aquí 6. En una sala de espera del hospital provincial, Miguel Castro lloraba con la cabeza escondida entre las manos. Aún no había podido ver a Thalía, pero las palabras del médico sonaban con toda claridad en su cabeza. Y a pesar de que se había esforzado por hacerle comprender que aún era muy pronto para saber nada concreto, para él habían sonado vagas, huecamente consoladoras, vacías de esperanza. La niña está en coma, señor Castro. Ha recibido un fuerte golpe en el cráneo. Y aunque por lo demás su estado es estable, no tenemos manera de saber si... Aquí el médico se había corregido a sí mismo con toda rapidez. ¿Cuándo despertará? En muchos casos se trata de horas. En otros, en fin, pueden pasar días, incluso semanas. No podemos saberlo, pero es joven y fuerte. No hay que desesperar. Debía de haber sido un accidente terrible, por lo que oía rumorear en los pasillos del hospital. Más de 15 personas habían resultado heridas y 2, el conductor del tranvía y el del camión, habían muerto instantáneamente. Otras 2 estaban en estado de coma, Thalía y un muchacho de la edad de su hijo Diego, cuyos padres aún no habían sido localizados. Una enfermera le puso la mano en el hombro. ¿Le apetece un café?, preguntó con una sonrisa, aunque ya no era joven. ¿Puedo ver ya a Thalía? Aún no. Ahora ya está limpia y guapa, pero le están haciendo unas pruebas. Ya lo avisaré cuando pueda pasar. ¿Cómo me han localizado? Lo preguntó por hacer algo, por hablar con alguien simplemente, para no tener que quedarse de nuevo solo en aquella sala de espera. La niña llevaba el nombre y la dirección en la cartera. Como era la única niña en el tranvía, hemos supuesto que la cartera tenía que ser suya. ¿Qué hacía mi hija en ese tranvía?, se preguntó más a sí mismo que a la enfermera. El accidente ha sido en el cruce de Chile con Perú, en el barrio de El Remedio. A lo mejor había ido a visitar a una amiga. Es un barrio muy familiar. Estuvo a punto de decirle que su hija iba a uno de los mejores colegios de la ciudad y que no tenía amigas en un sitio como El Remedio, al lado del cinturón de Ronda, al límite de donde empezaban las fábricas y las chabolas. Pero algo lo hizo callarse a tiempo. Él no tenía forma de saber si la enfermera vivía también por allí
o tenía familia en ese barrio. ¿Y el otro chico, el que también está en coma? La enfermera lanzó una mirada rápida por encima del hombro, como si quisiera asegurarse de que no los escuchaban. Parece que está peor que Thalía, y además está solo. No llevaba documentación encima, y hasta que no salga su foto esta noche por la televisión y mañana en los periódicos, no es muy probable que sus padres se enteren. Se enderezó y cambió de tono. Venga a tomarse un café. Le sentará bien mientras espera. Caminaron juntos por el pasillo verde y blanco hasta el cuarto de las enfermeras, vacío en ese momento. Me llamo Tere y estoy de guardia hasta mañana, a las 6. Me encargaré de Thalía hasta que le den de alta. ¿Toma azúcar? Miguel negó con la cabeza y, sin siquiera mirar la taza, se quedó quieto, con la vista perdida en el linóleo verde del suelo. Tere se sentó enfrente de él, le puso la mano en el brazo y, acercándose un poco, le dijo: Mire, Miguel, no sé si el médico le habrá dicho algo de esto, pero yo llevo muchos años atendiendo pacientes en coma y sé que la cosa no es fácil para la familia, pero también sé que la única forma de ayudarlos es estar aquí, entrar a verlos, cogerles la mano, contarle cosas. Y eso es especialmente difícil porque ellos están ahí como muertos. No reaccionan, no hablan, no mueven los ojos. Uno los mira así, tan frágiles, tan pálidos, intubados, como estatuas de la persona que fueron, y tienen miedo. El padre de Thalía levantó la vista del suelo para fijarla, ofendido, en los ojos azules de Tere. Sí, miedo, Miguel. Sé lo que me digo. Uno se asusta al verlos y quiere salir de aquí, salir al exterior, hablar, oír ruidos, ver la tele, tomarse una cerveza, darse cuenta de que uno sigue vivo y olvidar que el otro está ahí y a la vez no está aquí, con nosotros. ¿Dónde está?, preguntó con la voz quebrada. Tere suspiró, removió el azúcar en su café y volvió a dejar la taza sobre la mesa, sin beber. Nadie lo sabe. Yo creo que una parte de ellos está aquí y nos oye, mientras otra parte hace una especie de viaje a algún lugar donde los vivos no podemos llegar. Pero si me oyen los médicos, me echan por loca. Yo creo. Bajó la voz y dijo articulando claramente, como si el que la escuchaba fuera extranjero y tuviera que asegurarse de que la comprendía. Yo creo que las palabras los traen de vuelta. Lo he visto muchas veces. Un hombre joven regresó después de 4 años y su mujer estaba ahí cuando abrió los ojos. Había venido todas las tardes del mundo durante 4 años, hasta que despertó. ¿Se imagina? Miguel asintió con la cabeza. No la dé nunca por perdida. Si mañana sigue en coma, vuelva a pasado, y al otro, hasta que despierte. Miguel siguió diciendo que sí mecánicamente, mientras los ojos se le llenaban de lágrimas. Voy a ver si han terminado. Usted quédese aquí y tómese el café. Allí 3. La sala donde ahora se encontraban era mucho más pequeña que la biblioteca, o al menos lo parecía, aunque no se veía claramente dónde acababan las paredes y empezaba el suelo o el techo. Todo era un gris oscuro, como algunas salas de museo donde se guarda una obra especialmente antigua y valiosa. E igual que en un museo, no había muebles. Thalía se quitó las gafas y todo siguió igual, menos su guía, que volvió a ser intensamente luminoso en la penumbra. Si quieres conocer el efecto de tus palabras, tienes que pedírmelo, Thalía.
debo avisarte de que puede resultarte doloroso. Ella nunca había sido demasiado valiente en cosas como dejarse poner una inyección o ir a vacunarse de lo que fuera. Pero algo le decía que, ya que había llegado hasta allí, tenía que seguir adelante. Le habría gustado que alguien la acompañara, alguien a quien pudiera abrazarse y protestar hasta que la tranquilizaran y la consolaran, como habían hecho siempre sus padres o su hermano. Hasta el gallina de Pablo le habría parecido bien en esos momentos, pero no había nadie a quien poder quejarse, así que inspiró hondo y dijo, tratando de sonar adulta y razonable: «Quiero conocer el efecto de mis palabras, por favor», añadió, recordando en el último momento las normas de buena educación que le habían enseñado. «Acomódate». Thalía miró en todas las direcciones esperando ver aparecer algún tipo de sillón o sofá, donde pudiera instalarse para ver la película que seguramente le iban a presentar. Al fin y al cabo, el lugar donde estaban también se parecía a las salas de los minicines, aunque sin butacas, pero como no pasaba nada, acabó por sentarse en el suelo con las piernas cruzadas y esperar. Entonces, en el centro de la sala apareció de repente su cuarto de estar, tan claro y tan real, como si realmente lo estuviera viendo desde la puerta del pasillo o desde la ventana, lo que habría sido más raro porque vivía en un tercer piso. Todo estaba como había estado la noche antes, la mesa llena de restos de merienda sin recoger, unas cuantas prendas de ropa en el respaldo de las sillas, sus lápices y papeles tirados en la alfombra, enfrente de la tele, una copa con restos de vino en la estantería al lado del sofá, 2 yogures vacíos, de los que le gustaban a Diego, en el suelo junto al sillón. Se abrió la puerta de la cocina y entró su madre, vestida con la misma ropa que la noche anterior y repitiendo las mismas palabras que ya recordaba. ¿Sabes qué te digo? Que se acabó, que ya no puedo más y que me voy ahora mismo de esta casa. Su padre entró también desde la cocina, donde se habían pasado media tarde discutiendo y gritándose. Si te vas ahora, no se te ocurra volver. Aquí no haces ninguna falta. Tú, con tus aires de sabelotodo y tus poemas, y tus estupideces. Si el instituto donde trabajas, tus hijos y yo no somos lo bastante buenos, lo mejor es que te vayas y no vuelvas. Se miraban de frente y parecían 2 lobos furiosos, enseñando los dientes. Eres un ignorante, Miguel, un miserable empleadillo de banca que se cree con derecho a tiranizar a los demás para sentirse importante. Yo también tengo mi vida, aparte de esta casa. Yo nunca he sido lo bastante bueno para ti, ¿verdad?, decía ahora su padre con esa sonrisa odiosa que él sabía poner a veces. La doctora tiene ambiciones. Ya no tiene bastante con hacer feliz a su familia y dar clases en un instituto. Ahora aspira más. Y nosotros estorbamos. Ahora que es amiga de un poeta, esta vida nuestra es demasiado vulgar. Thalía no quería ver más. Sabía que se acercaba el momento en que ella misma entraría en el cuarto y entonces tendría que oír otra vez lo que no había dejado de oír en su interior, ni un solo momento. Entonces entró Diego con un libro en la mano y se quedó mirando a sus padres como petrificado. «Tu madre nos deja», dijo Miguel. Diego se volvió hacia ella como si quisiera preguntarle sin palabras, como pidiéndole que desmintiera lo que acababa de decir su padre. Estaba palidísimo y, ahora que podía verlo desde afuera, Thalía se daba cuenta de que le temblaba todo el cuerpo. «Llevo meses tratando de hacer entrar en razón al animal de tu padre, y no puedo más, Diego.
Necesito un tiempo para recuperarme, para decidir qué es lo mejor. Lo mejor es que te vayas de una vez. Thalía se cubrió las orejas con las manos para no oírse. Era su voz la que había sonado. Podía verse temblando de rabia, con dos rosetones rojos sobre las mejillas pálidas, mirando a su madre con expresión de loca. Vete y no vuelvas. No te queremos, ¿me oyes? Aquí nadie te quiere. Yo ya no te quiero. No quiero verte nunca más. Pero no podía acallar las palabras, ni dejar de oírlas, porque ahora ya no las oía como espectadora, desde afuera, sino que podía oírlas y sentirlas desde dentro de su madre. Se veía a sí misma desde los ojos de ella, se veía pequeña y dura, como una serpiente llena de veneno, diciendo aquellas cosas terribles, y sentía lo que había sentido su madre, un dolor como si se quemara por dentro, como si algo le estuviera desgarrando poco a poco. Notaba el deseo de gritar que surgía dentro de su madre, los ojos que se llenaban primero de pinchazos calientes y luego de lágrimas, el estómago que se contraía hasta convertirse en una bola helada que pesaba como el hierro. Por la mente de su madre pasaban imágenes rapidísimas, en las que veía a Thalía recién nacida en una cuna con colcha de color de rosa, Thalía mamando de su pecho, Thalía con coletas, cogida de su mano, yendo a la guardería, manchándole la cara de restos de piruleta pringosa, al darle el beso de despedida. Thalía, Diego vestido de futbolista y Miguel en una excursión al campo. Thalía con ella en una biblioteca grande y oscura, sonriéndose frente a un libro con mapas antiguos. Thalía enfurecida, pálida, cruel, diciéndole que no volviera, que ya no la quería. Sintió todo el amor de su madre volcándose hacia ella, y su imposibilidad de expresarlo, el rechazo de ella frente al primer movimiento de su madre, el dolor de la madre al ver a Thalía protegiéndose tras el cuerpo del padre. Notó el impulso de salir corriendo de aquel lugar que había sido el centro de su vida, y ahora era un campo de batalla donde la torturaban. Vio también, como en una serie de diapositivas luminosas, la cara de un hombre más joven que su padre, de pelo largo y barba recortada, sonriente, amable. Los vio paseando juntos por el jardín de la biblioteca, sentados en una cafetería, con las cabezas juntas, inclinadas sobre un libro de poesía. Luego, con los ojos de su madre, vio de nuevo el cuarto de estar, desordenado y sucio, con cosas de toda la familia tiradas por en medio sin que nadie se hubiera molestado en recogerlas. La cara de su padre, con una sonrisa de triunfo, porque Thalía se había puesto de su lado, las manos de Diego apretando el libro hasta que se le pusieron blancos los nudillos, la vista perdida en la pantalla apagada del televisor, la mirada de odio de Thalía. En ese momento, la imagen se desvaneció como si alguien hubiera apretado un botón, y no quedó más que la sala vacía, gris y oscura, como era antes. ¿Comprendes?, preguntó la voz de la guía. Thalía asintió con la cabeza mientras las lágrimas le escurrían por las mejillas. Yo no quería decirle eso, se defendió, casi para sí misma. Sí querías, acéptalo. No, no quería hacerle daño. ¿No querías? Thalía se encogió de hombros, dispuesta a defenderse. Un poco sí. Ella también me había hecho mucho daño. Ella quería irse, quería dejarnos. Su voz iba subiendo de tono hasta que se encontró casi gritando. Pero yo lo que quería era que no se fuera, que se diera cuenta de que la queremos y la necesitamos.
que no nos dejara solos. Y lo que dijiste fue lo contrario. Sí, dijo Thalía muy bajito. Por eso no lo entendió. Usé las palabras como un arma, ¿verdad? Preguntó Thalía, después de un largo silencio. Sí. Aún soy pequeña. Aún no sé hacer las cosas bien. Eso es cierto, dijo el guía. Pero no es esa la razón. Usaste las palabras como un adulto, y por eso han sido conservadas aquí. ¿No se puede usar de otra manera? Sí, pero tendrías que aprender a traducirlas. ¿Como aprender otro idioma? Algo parecido. Enséñame, por favor. Así, cuando vuelva, no tendré que esperar 5 años. Podré decirle lo que de verdad le quería decir. Hubo una pausa, como si el guía tuviera que tomar una decisión. Sígueme, Thalía. Primero tenemos que ver si perteneces a la clase de humanos que pueden aprender.